Bienvenidos a El Diálogo. Hoy nos sumergimos en una de las transiciones más misteriosas y fundamentales de la física, el paso del mundo cuántico, que está regido por probabilidades y superposiciones extrañas, a la realidad clásica, sólida y predecible, que que damos por sentada cada día. Y justo en el centro de esa transición se encuentra el entorno. La pregunta que vamos a explorar y en la que tenemos perspectivas, la verdad, muy diferentes, es la siguiente. ¿Es el entorno un mero adversario, una fuente de ruido caótico que corrompe la información cuántica y que debemos combatir a toda costa? ¿O es, en realidad, un participante activo y esencial, el verdadero arquitecto que esculpe nuestra realidad clásica? Mi punto de vista es que el entorno es el arquitecto. Voy a argumentar que, lejos de ser un simple destructor, es el canal a través del cual la realidad objetiva emerge. Mediante un proceso llamado darwinismo cuántico, el entorno selecciona, multiplica y difunde la información que define el mundo que todos compartimos. Y yo voy a plantear la perspectiva del laboratorio, la de la ingeniera. Desde mi punto de vista, el entorno es el antagonista principal. Es una batalla constante. Los mayores avances que hemos visto, como los qubits de coherencia récord o poner objetos casi visibles en superposición, no son historias de colaboración, sino triunfos en una guerra por el aislamiento. A menudo se visualiza la decoherencia, o sea, la pérdida de las propiedades cuánticas, con una analogía muy simple. Es como echar una gota de tinta roja en el océano. La información se diluye, se pierde para siempre de forma irreversible. Pero yo creo que esa imagen es incompleta. La teoría del darwinismo cuántico, desarrollada por Wojciech Zurek, nos ofrece una visión mucho más sofisticada y, a mi parecer, más precisa. No ve al entorno como un simple basurero de información, sino como un medio de comunicación masivo, casi como una agencia de noticias. ¿Una agencia de noticias? Es una forma interesante de plantearlo. ¿Cómo funcionaría eso? Pues mira, imagina un sistema cuántico en superposición, existiendo en múltiples estados a la vez. Al interactuar con los miles de millones de partículas del entorno, fotones, moléculas de aire, no todos sus estados son igual de resistentes. Hay ciertos estados que Zurek llama estados puntero, que son increíblemente robustos. Son como una aguja estable en un medidor que apunta a un resultado clásico definido. El entorno, al interactuar con el sistema, mide y destruye la superposición, pero hace algo más. Actúa como una imprenta, tomando la información de ese estado puntero y haciendo innumerables copias de ella en sus propias partículas. La objetividad de nuestro mundo, el hecho de que tú y yo veamos la misma silla en la misma posición, surge de esta redundancia masiva. Ambos estamos leyendo distintas copias de la misma información que el entorno ha transmitido. Esto ya no es solo una teoría elegante. Experimentos recientes con circuitos superconductores en 2024 y 2025 han demostrado esta estructura. Han medido cómo la información mutua entre el sistema y fragmentos del entorno se satura, confirmando que el entorno realmente almacena y propaga copias. Por eso digo que no es un destructor, es el arquitecto. Entiendo la elegancia del modelo, y es una descripción preciosa de por qué el mundo clásico es clásico. Pero, a ver, déjame que te cuente la historia desde la trinchera, desde el laboratorio donde intentamos construir máquinas que vivan precisamente en ese delicado mundo cuántico antes de que el entorno lo aplaste todo. Para una ingeniera cuántica, la tarea principal, el objetivo número 1, es el aislamiento. El entorno es el enemigo. Y no es un enemigo simple. Hablamos de cosas como el ruido no markoviano. ¿Podrías explicar ese concepto? Creo que es clave para la discusión. Claro, el ruido simple markoviano es como un ruido blanco, aleatorio y sin memoria. Pero el ruido no markoviano es mucho más complejo. Es, en esencia, un entorno que tiene memoria. Lo que le hace a nuestro qubit en este momento depende de las interacciones que tuvieron lugar hace una fracción de segundo. Es un adversario que recuerda y tiene patrones. Y para combatirlo tenemos que usar técnicas muy sofisticadas, como las secuencias de desacoplamiento dinámico, que son como pulsos de radiofrecuencia cuidadosamente cronometrados para cancelar su influencia. No estamos aprovechando esa memoria, la estamos combatiendo activamente.
Fíjate en el mayor avance en qubits superconductores de 2025, los transmones de tántalo, que superaron el milisegundo de coherencia. Un hito increíble. ¿Cómo se logró? No colaborando con el entorno, sino reduciendo drásticamente la interacción con él, fabricando materiales tan puros que minimizan los defectos de sistemas de dos niveles, que son básicamente pequeños túneles cuánticos microscópicos en el material que roban energía. Es una historia de pureza y aislamiento. Es una batalla. Y en la práctica, la ganamos construyendo mejores escudos, no abriendo las ventanas. Mencionas los qubits de tántalo como una victoria del aislamiento, pero yo lo veo de otra forma. No se trata simplemente de construir muros más altos. El paso del niobio al tántalo se debió a un entendimiento profundo de la física del entorno a nivel de chip. Se descubrió que el óxido que forma el niobio es estructuralmente sucio, lleno de esos defectos que mencionas. El tántalo, en cambio, forma un óxido muy limpio y ordenado. Esto no es aislamiento ciego, es ingeniería del entorno, es rediseñar la interacción para que sea menos dañina. Y eso me lleva a otro punto, las arquitecturas de átomo gigante. Ahí es donde pasamos de defendernos del entorno a controlarlo activamente. A ver, ¿a qué te refieres con átomo gigante? ¿No es un átomo literalmente más grande o sí? No, para nada. Es un qubit superconductor, como un transmón, pero que en lugar de acoplarse a una guía de ondas, que es su conexión con el mundo exterior, en un solo punto, se acopla en múltiples puntos. Esto nos da un nuevo nivel de control. Al ajustar la distancia y la fase entre estos puntos de acoplamiento, podemos usar la interferencia de las ondas cuánticas a nuestro favor. Si queremos proteger el qubit para que haga sus cálculos, ajustamos los puntos para que cualquier emisión se cancele a sí misma por interferencia destructiva. Esencialmente, hacemos al qubit invisible para el entorno. Pero cuando queremos leer el resultado, cambiamos la configuración para que la emisión se refuerce por interferencia constructiva, acoplándolo fuertemente para una lectura rápida y clara. Esto es la superselección inducida por el entorno, o enselection, en acción. Estamos dictando los términos de la interacción, estamos convirtiendo el ruido en un recurso controlable. No nos estamos escondiendo de él, estamos dialogando con él. Espera, ¿me estás diciendo que eso es dialogar? Desde mi perspectiva, lo que acabas de describir es la forma más sofisticada de blindaje que hemos inventado. Es un escudo con un interruptor de encendido y apagado. La prueba de que el entorno es fundamentalmente perjudicial está en tu propia descripción. El hecho de que nuestro objetivo principal sea hacerlo invisible la mayor parte del tiempo, durante la computación, demuestra que es un adversario. Si la interacción fuera inherentemente beneficiosa o colaborativa, la dejaríamos siempre activa. El control es impresionante, sí, un logro de ingeniería asombroso, pero el propósito final sigue siendo el mismo, el aislamiento. Es un control de daños extremadamente avanzado. Pero ese control solo es posible porque, como tú misma dijiste, el ruido tiene estructura, tiene memoria. Conocemos su espectro. Sabemos que tiene picos y valles que corresponden a defectos específicos en el material o a resonancias electromagnéticas. No luchamos a ciegas en un mar de caos. Es precisamente este conocimiento detallado del enemigo, como tú lo llamas, lo que nos permite diseñar contramedidas tan efectivas. Entender sus patrones nos da una ventaja estratégica. No lo convierte en un aliado en el sentido de que trabaje para nosotros gratuitamente, pero sí en un sistema con reglas que podemos aprender y explotar. La ingeniería de materiales del tántalo es el ejemplo perfecto. Entendimos las reglas del óxido y elegimos un juego diferente. Las tácticas y patrones del adversario es la clave para la victoria. Eso no convierte al adversario en un socio. El hecho de que el ruido tenga memoria lo convierte en un oponente más complicado, que requiere estrategias más inteligentes, no en uno más colaborativo. Y todo lo que hemos discutido hasta ahora es a escala microscópica, de uno o unos pocos qubits. Hablemos de cómo se ve esta colaboración cuando intentamos llevar lo cuántico al mundo macroscópico. Hablemos del experimento del cristal de 16 microgramos. Un experimento fascinante, sin duda. Fascinante. Y para mi argumento, revelador.
Estamos hablando de un objeto que, aunque pequeño, tiene billones de átomos. Es casi visible a simple vista. Poner algo de esa masa en una superposición de estados, o sea, estar en dos lugares a la vez, es una hazaña monumental. ¿Pero cómo lo lograron? A través de un esfuerzo heroico de aislamiento. Lo enfriaron a temperaturas cercanas al cero absoluto para detener las vibraciones térmicas. Lo levitaron en un vacío ultra alto para que ninguna molécula de aire chocara con él. Lo blindaron de toda radiación electromagnética. Este experimento no nos enseña a colaborar con el entorno a gran escala. Nos enseña que para apenas vislumbrar el comportamiento cuántico en un objeto masivo, debemos eliminar la influencia del entorno de forma casi total. Es el triunfo del aislamiento extremo, no de la interacción controlada. Demuestra cuán increíblemente fuerte y dominante es el efecto destructivo del entorno. A la mínima interacción, la superposición se colapsa. Ese es un punto interesante, aunque yo lo enmarcaría de una forma completamente diferente. Es cierto, el aislamiento fue extremo, pero la pregunta es, ¿por qué era tan importante hacer ese experimento? No era solo para batir un récord de tamaño. El verdadero objetivo era poner a prueba los límites de una clase de teorías alternativas a la mecánica cuántica, como los modelos de colapso gravitacional de Dios y Penrose. ¿Puedes explicar brevemente en qué consisten? Claro, estos modelos proponen que la superposición cuántica no la destruye el entorno, sino la propia gravedad del objeto. Sugieren que hay una ley fundamental de la naturaleza que hace que cualquier objeto con suficiente masa colapse espontáneamente su función de onda, volviéndose clásico por sí mismo, sin necesidad de un observador o un entorno. Al lograr poner ese cristal de 16 microgramos en superposición, el experimento impuso límites muy estrictos a esas teorías. Demostró que, al menos hasta esa escala de masa, no hay un colapso espontáneo intrínseco. ¿Y qué nos dice eso? Refuerza mi argumento central. El colapso, la transición de cuántico a clásico, no es una propiedad inherente de la materia, es inducido por la interacción con el entorno. Al aislar el cristal de manera tan perfecta, no estábamos anulando una ley fundamental de la naturaleza. Simplemente estábamos silenciando la voz del entorno para poder escuchar por fin la realidad cuántica subyacente que siempre estuvo ahí. El experimento es una victoria que demuestra la primacía del entorno como el agente que impone la clasicidad. Pero ese silenciamiento es la historia completa de la computación cuántica y de la física cuántica experimental. Es una batalla contra un adversario, no una colaboración con un socio. La elegancia del darwinismo cuántico describe maravillosamente el resultado final, el mundo clásico que ya existe. Pero en la frontera de la investigación, donde estamos intentando construir máquinas que operan antes de que ese proceso de selección natural cuántica se complete, el entorno es la fuerza abrumadora que debemos vencer. Yendo más allá, piensa en la escala. El control tan preciso que logramos con un átomo gigante es una proeza de laboratorio para un solo componente. Cuando hablamos de construir una computadora cuántica tolerante a fallos, con millones de qubits, la estrategia dominante hoy en día, como el código de superficie, se basa fundamentalmente en la supresión de errores locales y no correlacionados. Su éxito depende de la suposición de que podemos aislar suficientemente cada qubit de sus vecinos y del entorno más amplio. La filosofía que subyace a toda la corrección de errores cuánticos es la contención. El progreso se mide en cuánto logramos que el entorno deje en paz a nuestros qubits, no en cuán inteligentemente conversamos con él. La realidad de la ingeniería es pragmática, y el pragmatismo dicta el aislamiento. Veo tu punto sobre el pragmatismo de la ingeniería a gran escala, pero creo que subestimas hacia dónde apuntan las técnicas más avanzadas. La corrección de errores cuánticos no solo se basa en el aislamiento, sino en un conocimiento profundo de la naturaleza de los errores que induce el entorno. Los códigos se diseñan para combatir tipos específicos de ruido. Incluso en ese contexto, entender la estructura del adversario es clave. Y yo sostengo que el enfoque está cambiando. Pasamos de una era de aislamiento pasivo, construir cajas más frías y vacías, a una de aislamiento activo,
Y finalmente, a una de ingeniería de la interacción. Los átomos gigantes son la vanguardia de esto. Quizás hoy es una proeza de laboratorio, pero la historia de la tecnología es la de convertir las proezas de laboratorio en herramientas estándar. Estamos aprendiendo a tratar el entorno no como una caja negra que hay que sellar, sino como otro componente del sistema cuántico, uno que podemos abrir, modificar y en última instancia dirigir. Es una visión optimista, pero creo que la evidencia práctica de 2025 sigue apuntando en la dirección opuesta. Cada récord de coherencia, cada nuevo hito en el tamaño de los sistemas cuánticos se presenta al mundo como una victoria sobre la de coherencia. La narrativa fundamental es la de la lucha. Comprendemos mejor al adversario, sí, y eso nos da mejores armas, pero no cambia la naturaleza del conflicto. El entorno, para cualquiera que intente preservar un estado cuántico, es y seguirá siendo el principal obstáculo a superar. La discusión de hoy creo que revela la profunda dualidad del entorno. No es simplemente una cosa o la otra. Es el mecanismo a través del cual la realidad objetiva emerge del velo cuántico, un proceso de selección y replicación que ahora hemos verificado experimentalmente. Nuestros avances más sofisticados, como demuestran los átomos gigantes o la ingeniería de materiales, no provienen ya de un simple aislamiento, sino de comprender y manipular esta interacción fundamental. Y aunque admito la belleza y el poder explicativo de esos modelos, la evidencia práctica en la construcción de tecnología cuántica apunta a que el entorno es el obstáculo número uno para el progreso. Los logros más importantes de 2025, desde los qubits con tiempos de coherencia récord hasta la superposición de objetos masivos, son fundamentalmente victorias en una batalla por el aislamiento. Entender a este adversario es crucial, pero eso no cambia el hecho de que, en la práctica, es una batalla que se gana minimizando la interacción, no buscándola. Quizás ambos puntos de vista exponen la compleja naturaleza del entorno. Es simultáneamente el escultor de nuestro mundo clásico y el saboteador de nuestros esfuerzos por controlar el mundo cuántico. Exactamente, y queda claro que el material ofrece una exploración mucho más profunda sobre esta tensión fundamental, esta danza constante entre la creación y la destrucción de la información cuántica que define los límites de lo posible.